a leer la bendita palabra. Aleluya, gloria a Dios. Amén. La iglesia me confirma cuando lo tengan. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. En el nombre del Padre Jehová. Aleluya, gloria a Dios, Señor amado, con la ayuda, Señor, Dios mío, el favorecimiento, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, vamos a leer tu santa, bendita y gloriosa palabra, Señor. Amén. Y la iglesia bendecida dice la bendita palabra del Señor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse los hermanos. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret, Dios mío, hoy va a ser expuesta tu santa y bendita palabra, Señor. Te pido por favor que seas, Señor amado, dándonos, Señor, ese buen entendimiento, Señor amado, para que la iglesia sea edificada, Dios mío, que no solamente sea el conocimiento, sino la unción de tu Santo Espíritu sobre nosotros, Dios mío, ministrándonos, Señor, para tu gloria. Señor, que sean las palabras del Señor, Dios mío, en mis labios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Título de la enseñanza: lo que cuesta entender a Dios. Lo que cuesta entender al Señor y a su nombre y todo lo que respire. Vamos a mirar aquí en los versículos, en el versículo 33, que el apóstol Pablo estaba argumentando acerca de la gracia electiva de Dios y de su bondad. Vamos al versículo 30. Allí mismo del capítulo 11. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Aquí podemos ver, hermanos, la misericordia de Dios con la humanidad. Amén. Vemos algo tan extraordinario que Pablo, hermano, miraba y nos dejó escrito y notábamos aquí el siervo que escribió este libro, notábamos, hermano, que este acontecimiento que tuvo lugar, hermano, con un pueblo escogido como Israel, que vino el Señor y endureció para que asimismo fueran provocados a celo y nosotros pudiéramos también tener la oportunidad de ir a la presencia de Dios. Un hecho, hermano, que cualquiera no lo hubiese podido entender. Un hecho que a la mente humana no era fácil de comprender. ¿Por qué no era fácil de comprender? Porque el pueblo de Israel es el pueblo del Señor. El pueblo que Él escogió, el pueblo, hermano, que Él predestinó, el pueblo que Él ha amado por toda la eternidad. Amén. Y el Señor viene y dice en este versículo: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Hermano, toda la humanidad cayó en un estado de desobediencia. Tanto el pueblo de Israel, hermano, el Señor le endureció el corazón, el Señor le permitió, hermano, que ellos tuviesen ese corazón endurecido para que usted y yo pudiésemos entrar, hermano, a la gracia,
Hasta que la plenitud de los gentiles entrara, hermano, ellos tuvieron un corazón allí, hermano, donde el Señor les permitió que estuviesen allí, hermano, endurecidos de corazón. Suele parecer algo inexplicable, pero el apóstol Pablo narra esto y dice que es por la misericordia de Dios, por la bondad del Señor, por el amor que el Señor siente por la humanidad. Amén. Por eso usted y yo estamos en este lugar, porque nosotros no teníamos entradas a la presencia del Señor. Nosotros no teníamos, hermano, derecho. Nosotros no teníamos la oportunidad que tuvo el pueblo de Israel. Pero al Señor, hermano, endurecerlos, allí, hermano, levantó a un bendito Señor, a un bendito hombre de Dios llamado a el apóstol Pablo, para que entrara, hermano, a los gentiles, que somos pueblo que no conocíamos a Dios, entráramos a conocerlo, entráramos a aceptarlo, entráramos a decirle: yo quiero ser tu hijo, te recibo en mi corazón, Señor, y tú me adoptas como tu hijo y me adoptas, aleluya, como tu siervo. Y a su nombre. Y en el versículo 33, Pablo contempla la sabiduría y el conocimiento de Dios al decir: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué significa la palabra insondables? Pablo entendía que con la sonda del pensamiento humano, que con la sonda, hermano, del razonamiento humano, esto no se podría entender. Pablo entendía, hermano, que el camino del hombre, que los juicios del Señor son insondables. No hay una mente, no hay una razón humana que pueda llegar a penetrar en los juicios del Señor. Nosotros no podemos tratar de comprender muchas cosas que el Señor permite a esta tierra. Dios, cuán insondables son sus juicios. Pero no solamente insondables, sino que decía: inescrutables tus caminos. Cuán inescrutables son los caminos del Señor. Y vamos a mirar qué significa la palabra inescrutables. Inescrutables significa que no se pueden entender en palabras de hombre. Muchos dicen, aleluya, muchas cosas que en el pensamiento humano no se pueden entender. Yo no sé si usted lo ha vivido, yo sí lo he vivido. Hay muchas cosas que no se entienden. ¿Qué es inescrutable? Hermano, los juicios resultan indescifrables y resultan desconcertantes para las personas. Los caminos del hombre muchas veces son indescifrables y desconcertantes. Pero el Señor es el que ordena el camino del hombre. Por eso es que el hombre no tiene la capacidad humana de poder entender todo su caminar. El hombre no sabe qué le va a acontecer mañana. El hombre no sabe cuándo va a morir. El hombre no sabe, hermano, ni siquiera cuándo va a nacer. Porque muchas veces hacen los médicos, los ginecobstetras, hacen, hermano, muchos planes, mucho en su conocimiento, pero en muchas ocasiones, casi siempre, suele suceder que el que
piensa que le van a hacer el bebé tal día, le nace otro día. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque es Dios el que conoce el camino del hombre. Y quizás usted vino aquí a este lugar pensando, Señor, yo no entiendo, Dios mío, Señor. Señor, quizás esta circunstancia no la he podido entender. Señor, pero ¿por qué me sucedió a mí? Señor, ¿para qué me permitiste esto? Dios sí sabe para qué lo permitió. Vamos al libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y a su nombre. Y todo lo que respire. Y todo lo que respire. Voy a pedirle a la hermana Ujier que esté allí, que esté atenta con el micrófono para que alguno de los hermanos me ayude. Jeremías 33:3. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Voy a pedirle el favor al pastor Wilson, ya que tiene el micrófono ahí. Jeremías 33:3, un versículo que no sabemos casi de memoria. ¿Quién lo podría decir? ¿Cómo dice ese versículo? Amén, así es, gracias. Pastor Wilson es tan amable. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, gracias. Cosas grandes y ocultas. ¿Qué significa la palabra ocultas? Que no están disponibles, que son inaccesibles al hombre, que el hombre no puede acceder fácilmente a ellas, y eso es lo que el Señor tiene reservado. Muchos caminos del hombre, hermano, el hombre quiere interpretarlos, el hombre quiere conocerlos, pero hay cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Clama a mí. Si hoy viniste con una inquietud, si hoy viniste diciendo, Señor, ¿para qué me trajiste a este lugar? Si hoy viniste pensando, Señor, ¿cómo voy a salir de esta situación? Clama a Jehová, Dios de los ejércitos, y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a su nombre, y todo lo que respire, y todo lo que respire. Y hay cosas que el hombre, hermano, ha querido llevar en su propia voluntad, pero hoy es el día de que tú le digas, Señor, yo te entrego mi camino. Vamos a mirar, hermano, en Proverbios 16:25. Pastor Wilson es tan amable, Proverbios 16:25. Gracias, Señor. Adore al Señor. Bendígalo mientras se encuentra el pasaje. Dele toda la gloria a Él. Que no nos quedemos callados porque su presencia está en este lugar. La palabra, Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así es. ¿Y cuántos queremos que sea el Señor? ¿Cuántos queremos confiar nuestro camino al Señor? ¿Cuántos queremos decirle al Señor, Señor, mi camino no puede estar en mejores manos que en las tuyas, David? Díselo. Señor, mi camino no puede estar mejor que en las manos de mi Señor Jehová. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es un camino de muerte. Hay caminos que el hombre traza en su vida y piensa que va muy derechito, que va en una línea recta y que allá le está esperando el tesoro. Pero resulta que sin darse cuenta, cuando llega a la meta, lo que encuentra es un abismo. Hay pensamientos del hombre que dice, de esta manera es. Y empezan su vida y trazan su línea recta, hermano, sin tener en cuenta a Dios. Sin preguntarle a Él, esta es tu voluntad. Sin decirle cada mañana, Señor, yo te entrego mi día. Sin tener en cuenta al Señor, y por eso hay muchas tristezas en la vida del hombre. Por eso hay muchos hogares, hermano, en los que no está el Señor, que viven en tristeza. Por eso hay muchas desilusiones, por eso hay muchas aflicciones, porque el hombre no tiene en cuenta en su camino día a día lo que el Señor le direccione. ¿Sabe por qué? Vamos a Jeremías, hermana Elena, es tan amable. Usted lo puede buscar y lo lee, es tan amable. Jeremías capítulo 2. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Espéreme un momento. Gracias, Señor amado.
Jeremías 10:23. Gracias, Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana Elena? Jeremías 10:23 dice: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amén. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Mañana yo voy a hacer esto. Es bueno que el hombre se proyecte, pero es bueno y mucho mejor que meta a Dios en su proyecto. Si Dios quiere, hijo, mañana lo vamos a hacer. Si Dios apareja, lo vamos a hacer. ¿Cuántas personas han hecho planes, pero en la noche fallecen? Si Dios quiere, si Dios nos da la vida, si el Señor así lo permite, vamos a ir de vacaciones. Hay que tener a Dios en nuestra vida, en nuestros planes, porque Él es el que ordena nuestro camino. Qué bueno que Dios ordene mi camino. Qué bueno que el Señor ordene nuestro camino. ¿Cuántas veces, hermano, decimos, vamos a salir esta tarde porque hay buen sol? Y salimos y se larga un chaparrón. ¿Por qué? Señor, y mucha gente dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué si íbamos a salir y se enojan contra Dios? Y resulta que era que más adelante. Muchas veces, hermano, el hombre dice de esa manera, pero Dios es el que ordena el camino del hombre. Cierre sus ojos y dígale, Señor, ordena mi camino. No soy señor de él. Este es mi propósito, pero tú eres quien tiene la última palabra. Señor, ordena mi camino. Señor Jesús de Nazaret, yo no he contemplado otra opción, pero si tú quieres, Señor amado, tú me darás a conocer tu voluntad perfecta. Y a su nombre, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey? Él se lo merece. Vamos al libro de Isaías capítulo 48, versículos 6 y 7. Libro de Isaías, hermana Jimena, tan amable. Isaías capítulo 48, versículos 6 y 7. Y a su nombre sea toda la gloria, y a su nombre sea toda la alabanza, y el nombre del Señor sea bendito entre las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora No, pues, no, ese no es, amor. Isaías 48, 6 y 7. Ese es, sí, perdón, sí. Sí, hija. Lo oísteis y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día los habéis oído, pero para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Amén, gracias. Mire lo que dice, ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las había oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Hay cosas que el Señor, hermano, no le cuenta o no deja al descubierto a la humanidad, porque conoce su corazón. Y una de esas es el camino del hombre. Una de esas es el que el Señor dispone de la vida del hombre. Una de esas es que Dios es el que tiene el poder para dar la vida. Una de esas es que Dios es el que nos ayuda, hermano, a entender lo inescrutable, lo indefinible. Amén, y a su nombre. Pero vamos a mirar que el hombre muchas veces, hermano, Jeremías 29:11. Busque allí Jeremías 29:11. El hombre muchas veces no entiende el camino del Señor. Pero mire los caminos de Dios cómo son para el hombre. Son malos.
Amén. Solamente la hermana Elena. Los pensamientos, los caminos del Señor son pensamientos de paz. Mire lo que dice la palabra en el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo son los pensamientos de Dios para sus hijos? ¿Cómo son los pensamientos de Dios para su hogar? ¿Cómo son los pensamientos de Dios para mi hija Keila? Pensamientos de paz. Dígalo para su hijo, dígalo para su esposo. ¿Cómo son los pensamientos de Dios para Jimena? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Cómo son los pensamientos de Dios para la Iglesia Cristiana del Norte? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Cómo son los pensamientos de Dios para sus hijos? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y a su nombre. Y a su nombre. Y todo lo que respire. Y todo lo que respire. Por eso es que muchas veces el hombre se revela, porque va en un caminar y no entiende por qué tiene que encontrar una piedra. Por eso es que muchas veces el hombre no entiende, porque va en su caminar y no alcanza a comprender, porque se encuentra una pared estorbándole el camino. Pero el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo conoce, Él sí sabe por qué estaba esa pared en ese lugar. Él sí conoce, hermano, el propósito de su Padre. Él sí sabe el propósito y el pensamiento que tiene con usted y conmigo, que son pensamientos de paz y no de mal. Y a su nombre. Y todo lo que respire. Y hay unos ejemplos en la Biblia muy fáciles de entender. Génesis capítulo 37, hermana Caterín lo puede leer, es tan amable. Génesis 37 del 18 al 20. Aleluya, no se canse de adorarlo. No se canse de bendecirlo. Gracias, Señor, porque lo que no entiendo ahora lo comprenderé después, Señor. Gracias, Dios mío, tú me vas a ayudar, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Génesis 37 del 18 al 20. Amén, dice la palabra. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Así es. ¿De quién estaba hablando allí, iglesia? De José. José era ¿cómo? Un joven ¿cómo? Un joven soñador que el Señor le había revelado un propósito en un sueño y resulta que este joven iba bien campante, hermana Narly. ¿No está la hermana Narly? ¿Ah? Virtual. Bueno, hermana Narly. Resulta que este joven iba bien campante, hermano. Iba bien campante en su camino, cuando resulta, hermano, que iba a buscar a los hermanos sin saber que iba a buscar a sus opresores. Iba bien campante buscándolos, hermano. Cuando ellos le vieron de lejos, no se pusieron felices, sino que cuando llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Era un joven, hermano, que amaba a sus hermanos. Era un joven buen hijo. Era un joven que conocía de Dios a través de la enseñanza de su papá. Era un joven con una promesa. Pero este joven iba rumbo a una situación completamente destructiva para él. Porque era una situación aparentemente donde ya no había salida. Donde solamente había oscuridad porque lo iban a lanzar a una cisterna. Y cuando ellos lo vieron, dijeron, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Había un pensamiento cruel, había un pensamiento destructivo para este joven. Y iba rumbo, imaginémonos este joven rumbo a un lugar sin saber lo que iba a acontecer. ¿Y cuántas veces el hombre va transcurriendo en la vida sin saber qué le va a acontecer? Por eso nosotros tenemos que estar diariamente pegados de Dios.
Porque nosotros tenemos un enemigo que nos quiere destruir la vida. El hombre no lo alcanza a percatar porque no lo ve y piensa que no existe. Es más, hasta le hacen caricaturas y le colocan cachos y les colocan cola. Pero el hombre no se alcanza a imaginar la maldad que hay en ese ser. Lo triste, hermano, es que muchas veces hasta sin darse cuenta que detrás de ese inofensivo traje hay una vida espiritual muy terrible. Entonces nosotros, hermano, podemos ver y sabemos que tenemos un enemigo muy feroz que nos quiere destruir. Pero este hombre iba sin saber a dónde iban sus pasos, sus pies conduciéndolo. ¿Y a dónde lo echaron? Lo echaron a una cisterna. Versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahí estaba nuestro Dios. ¿No había en ella qué, hermano Carlos? No había agua. ¿Y ellos qué esperaban? ¿Que hubiera qué? Que hubiera agua para que se ahogara. Pero resulta que ahí estaba su Dios. Ahí estaba el Señor enderezando y tumbando la piedra del camino para decir, no, es que yo soy el que voy delante de mi hijo enderezando su camino. Si algo ha querido el enemigo, el Señor dice, no, es que ella la tengo con un propósito. Es que a él lo tengo con un propósito y lo que yo tengo en mi mano nadie me lo arrebata. María Paula, Dios te tiene con un propósito y así el diablo quiere hacer lo que quiera hacer, lo que Jehová tiene destinado nadie se lo arrebata de su mano. Y a su nombre y todo lo que respire. Y este joven fue echado en la cisterna, versículo 25, y se sentaron a comer pan. Qué buenos hermanos. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Lo que ellos no sabían era que estaban siendo utilizados por Dios. Y lo que el enemigo no sabe y lo que el hombre no sabe es que muchas veces por hacer mal al hombre, Dios encausa esa maldición en bendición. Y a su nombre. Y dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Y lo entregaron. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Terrible, ¿cierto? Esa escena. Triste. ¿Cómo sería el llanto de este joven? Solamente el saber que le descubrieron la desnudez porque le tuvieron que llevar como un esclavo. No lo llevaron con su ropa, con que había salido de allí con la túnica que le hizo su amado Padre. Aquí podemos ver la furia del enemigo cuando piensa, lo logré. Lo podemos notar cuando quiso destruir a nuestro Señor Jesucristo y le colocó en el corazón a todos esos hombres que le hicieran tal clase de abominaciones, de maltratos y de sufrimientos, pensando lo logré. ¿Qué te ha hecho el enemigo? ¿Qué ha querido hacer donde dice, lo logré? Pero así como con José no lo pudo lograr, así como con José, hermano, imaginémonos la escena que José tuvo que vivir viendo a sus hermanos retirarse y el ser llevado a un pueblo que no conocía. A un pueblo donde no había el mismo Dios que él invocaba y que él sabía que allí adoraba. A un pueblo donde no iba a llegar María Paula como el hijo amado, sino como un esclavo. Qué triste, ¿cierto? ¿Usted ha pasado por esas circunstancias? Puede que no de esta manera, pero sí de otras. Y lo que el hombre no ha entendido es que allí hay un propósito de Dios. Lo que el hombre no ha comprendido es que en medio de ese dolor hay un propósito de Dios. Si viniste a este lugar con una situación
quizás similar, donde no sabes qué camino coger o donde no entiendes por qué estás viviendo eso, hay un propósito en eso. Gracias, Señor. Vamos a mirar, hermano, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Hermana Jimena, es tan amable. El libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Vamos a mirar qué sucedió. Otro momento donde no se entendía nada. Otro hombre donde no se comprendía por qué estaba en esa condición. Job 1:21. Gracias, Señor. Vamos aligerando, Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Hermano, el que lea este versículo y no sepa lo anterior, dice, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Cuántos hijos el Señor permitió que Satanás le quitara a Job? Y 10 hijos en un solo día. Ay, no, esto es como una ficción, eso no puede ser posible. ¿Sí? Porque hay familias enteras que han quedado bajo una luz. Fueron 10 hijos. 10 hijos y todas sus riquezas en ese mismo día. Todos sus animales. ¿Y cuántas veces vienen situaciones así? En las que sale la persona de uno y llega otro. Sale de una y llega otra. Y no entiende. Y muchos reniegan. Y muchos hemos pensado, ¿qué hice mal? ¿En qué te fallé? ¿Por qué esto a mí? ¿Para qué esto a mí, Señor? Pero ahí hay alguien. Ahí hay alguien ordenando el camino. Ahí hay alguien diciendo, hasta aquí. En ambos casos estaba la mano de Dios sobre José y sobre Job. Y en estos casos está la mano del Señor sobre usted y sobre mí. Y a su nombre. Bendito mi Señor Jesucristo de Nazaret. Y tengo este testimonio, hermano, parte del testimonio de mi hija Keila. Tengo este testimonio, hermano, que en el 2021 le colocaron una válvula ventriperitoneal a mi hija Keila. Se la colocaron en un hospital de aquí, en su lado izquierdo. Y me dijeron, señora, si no pasa nada, tenemos un año para que ese cuerpo asimile eso. Si no pasa nada en un año, su hija pasó, su hija va a pasar. Hermano, yo muchas veces miraba septiembre, agosto. Señor, gracias Dios mío, ya nos vamos acercando a diciembre. Gracias Señor, noviembre, gracias Señor, porque Keila levemente le dolía, pero porque tenía un granuloma. Gracias Dios mío, gracias Señor. Cuando llegó diciembre, gracias Dios mío, Señor, diciembre, en mi pensamiento, se cumplió el año. Cierto día se fue para la casa de una hermana y llegó al otro día y la vi muy decaída. Dije yo, Keila tiene algo, lo pensé. No, la niña está durmiendo, decía la abuela. Y dije, no. En mi corazón de madre me daba que algo estaba sucediendo, pero yo no le decía a nadie, solamente meditaba y decía, ¿qué tienes, Keila? En esos días dijo, me duele la cabeza. Se le dio el acetaminofén, se oró, no se le quitó el dolor de cabeza. No se le quitaba el dolor de cabeza. La llevé a un hospital, le pusieron medicina y se le quitó el dolor de cabeza, se solucionó el problema. Paula, el hombre no conoce su camino. Se solucionó el problema, llegamos felices. Me acuerdo que ese día estaba ensayando la hermana Evelyn aquí cuando yo llegué con Keila. Keila, llegaste. Sin dolor, mamita, ¿cierto? Me acuerdo que Evelyn la abrazó. Contenta.
Al otro día la niña Keila nuevamente, mamá, me duele la cabeza. Llegó un momento en que ya en la noche, todo el día dándole una cosa, dándole la otra, orándola, ungiéndola, y ella en una cama con un trapo. Ay, yo me bajé, me arrodillé acá y le dije, no puedo más, Señor. Porque es difícil cuando el hombre piensa que es Señor de su camino. Y dije, no puedo más, no tengo fuerzas. Tú me conoces, sabes todo lo que yo soy y yo no puedo más. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Mi esposo bajó, se sentó y yo empecé a decirle, Señor, dime yo qué hice. Señor, dime en qué te fallé, dime qué he hecho mal para yo arrepentirme. Si quieres que me quede toda la noche acá, yo me quedo. Pero dime por favor qué es lo que pasa. Yo no entiendo la palabra. Yo no entiendo, Señor, por favor. Y empecé a llorar. Cuando yo escuché, empecé a sentir su presencia aquí en este altar. Yo arrodillada ahí en el piso, con mi mamá enferma en otro lugar, con una culebrilla que no sabían cómo detenerla. Y yo arrodillada ahí. Y le dije, Señor, yo no entiendo. Cuando yo me paré, cuando yo estaba ahí, empecé a hablar unas lenguas, cuando me dice, levántate. Y yo me paré llorando. Y me dijo, empezó a ministrarme él y me dijo, muchas veces te has caído, pero te has vuelto a levantar. Y yo le decía, no quería más. Me decía, y muchas veces has quedado sin esperanza, y muchas veces has quedado derribada, pero te has vuelto a levantar. Que no queríamos. De un momento a otro, el Señor tomó a mi esposo y él lo único que recuerda es que me dijo, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas. Cuando él empezó a decirme una palabra que ni él ni yo recordamos, yo vi a una persona con una cruz en esta posición. Y yo la miraba en mi espíritu y me dijo, iba a un propósito. Así estás tú. Así estás tú. Yo pensé, el propósito va a ser que Dios se va a llevar a Keila. Ese va a ser el propósito, Señor. Y empecé a decirle, ayúdame, 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 Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y no entendía. No comprendía. Sin embargo, hermano, yo seguía pegada de su mano, orando, ayunando, vigilando, en lo que él me ayudaba a hacer. Al otro día iba mi hija junto con Dayana para la dorada, la acción de gracias, y yo iba también, pero para el hospital con mi hija. Nos despedimos, abracé a mi suegra, me dijo, me voy muy triste porque veo la condición de la niña. Y yo le dije, y nosotros nos vamos para el hospital, Keila. Nos fuimos para el hospital. Adriana es testiga de la condición, como estaba mi hija, en una silla de ruedas, doblada, con un trapo. Todo prácticamente desde las 11 de la mañana, todo el día, hasta casi las 7 de la noche, solamente tomando un poco de jugo porque yo me fui para conseguir unos exámenes que se han quedado en el otro lugar y llamaba, Adriana, ¿cómo está la niña? Ahí, pastora. Ahí está. Adrianita, ¿y qué dice? ¿Tiene hambre? No tiene hambre. ¿Cierto, Adriana? No tiene hambre. No se entendía el propósito de Dios. No se comprendía el propósito de Dios. En ese transcurrir, hermano, llegó un médico, que Dios lo bendiga. Llegó un médico y dijo, señora, es que a su hija le vamos a quitar la válvula. Le vamos a hacer un sifón natural. Ella no va a tener que sufrir más con eso.
Ese era el propósito de Dios. Pero yo le dije a Dios, Señor, yo voy a llevar este testimonio a todas las iglesias donde tú me permitas ir con ella. Porque lo que ella ha vivido, y ella me decía, mamá, cada vez que a mí me daba el dolor de cabeza, yo pensaba, ¿será el día en que el Señor me quite la válvula? Pero María Paula, yo no entendía el dolor. Antes de salir de acá, de esta casa, fui donde una hermana y la hermana me dijo, pastora, ¿no será que ese dolor de cabeza tan fuerte que se le ha puesto a la niña es para que ella le quite la válvula? Y yo la volteé a mirar y le dije, ay, ojalá fuera de otra manera, porque nadie quiere ver a un hijo sufrir. Pero como Dios me había mostrado rumbo a ese lugar, Él también encontró a José de Arimatea. Y Dios me puso muchos ángeles, hermano, aún que no son de esta iglesia, a decirme, estamos orando por usted. Dios me puso a mis pastores, Dios me puso a los pastores, a mi pastora Carmen, Dios puso a la pastora Claudia, Dios puso a los hermanos de otra iglesia a decir, no está sola, yo estoy con usted, estamos orando, estamos vigilando. Y el Señor me enseñó, hermano, que aunque Él no pidió un José de Arimatea, el Padre sabía hasta dónde podía soportar. Dele un aplauso a Dios, porque si tú estás pasando ese proceso, Dios no te va a dejar solo. Dios no te deja sola en ese camino. Si tú estás cruzando un desierto, si tú estás en un proceso donde no entiendes como José, no entendía por qué sus hermanos lo traicionaron, no entendía por qué tenía que ser llevado lejos de su pueblo, no entendía por qué tenía que ir como esclavo sabiendo que era un hijo predilecto para su papá, no entendía por qué tenía que dejar su túnica que su papá con tanto amor se lo hizo, donde aquel joven no entendía en el momento, pero dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay procesos que no se entienden, hay caminos que no se entienden. Por eso, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Hay cosas que no comprendemos y vamos caminando hacia ellas y no sabemos por qué nos pasan, pero nuestro Dios sí conoce por qué suceden las cosas. Él sí tenía un José de Arimatea preparado. Él sí tenía, hermano, aleluya, gloria a Dios, un hombre al lado de José que le instruyera allá en Egipto para convertirlo y para cumplir el propósito, aleluya, que él tenía preparado para su padre y sus hermanos. Hay procesos que no entendemos, hay caminos que no entendemos. Pero lo que el Señor también me daba a mí, en mi corazón, a entender, es que hay obrares del hombre que también traen consecuencias indeseables. ¿Pero por qué? Porque el hombre mismo se las busca. Cuando el hombre hace cosas en su conciencia sabiendo que no agrada a Dios, sabiendo que no es la voluntad de Dios, luego no puede decir, es que era el propósito de Dios. Es que Dios hizo que David se levantara muy temprano y no fuera a la guerra y se parara en un lugar muy alto. Hermana Yamila, y viera una mujer muy hermosa. Es que si no hubiera querido Dios que esa mujer viniera, pues le hubiera puesto en el corazón que no viniera. No. El Señor me daba, hay caminos para hombres de Dios donde no entienden muchas cosas y les pasan muchas cosas, Maribel, pero hay otros donde el mismo hombre se los busca. Hay otros donde el mismo hombre, hermano, busca, hermana Yamile, el camino incorrecto. ¿Cuántos dicen así es? Así es, y ahí no está, hermano. ¿Qué hace Dios? Que en su infinita bondad coge ese propósito, David, y lo convierte en bendición para que esa alma no se pierda. Pero no podemos decir, la voluntad de Dios era que David estuviera, como sabemos la historia de David, Carlos, hermano Carlos, que David, un hombre de Dios,
Salió, no fue a la guerra, se paró en un balcón, miró hacia afuera, vio a una mujer muy hermosa, la llamó, la codició, estuvo con ella y luego puso al marido de esa mujer, sabiendo que era casada, lo puso al frente de la guerra para que lo mataran. Ay, no, es que ahí era el propósito porque Salomón tenía que nacer. No, ese no era el propósito de Dios. Esa fue la voluntad, hermana Nelly, del hombre. ¿Y qué pasa cuando la voluntad del hombre le trae esas circunstancias difíciles? ¿Qué hay que hacer? ¿Alejarse del Señor? Humillarse y arrepentirse. Humillarse y arrepentirse, como lo hizo David. Vamos a mirar rápidamente, porque el tiempo es corto. Vamos a mirar en 2 de Samuel 12:9. Señor, ayúdame. 2 de Samuel 12:9. Gracias, Señor. Dice la bendita palabra del Señor. Ya vamos terminando. Samuel 12:9. Y olvidaron a Jehová su Dios. Perdón, 2 de Samuel. 2 de Samuel 12:9. Gracias, Señor. ¿Cuántos tienen sueño? Ay, me las cogí. 2 de Samuel 12:9. Como cuando decía anteriormente, no sé si era el hermano Wilson o yo, y vamos finalizando, y contestaba un hermano, ¡gloria a Dios! 2 de Samuel 12:9. Dice la bendita palabra. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Entonces, ¿aquí estaba el propósito de Dios? No. El Señor le envió a Natán, un profeta muy usado por él, y le hizo esta pregunta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ahí estaba el plan de Dios, hermana Clara. No. Pero el hombre ahora en día peca y dice, ay, ahí estaba el plan de Dios. Es que Dios permitió que me fuera y que me metiera a la piscina. Y entonces yo iba en el traje de baño y un muchacho me hizo. Es que Dios lo permitió porque ese día, preciso ese día, no, dijeron que la escuela dominical no la iban a hacer porque la iban a hacer virtual. Entonces yo me fui y hice, no. El bien es bien y el mal es mal. Nosotros no podemos decir, es que ahí, no, es que es Dios, me aparejó que yo me fuera para allá. Me cerró todas las puertas porque fui a la iglesia y no había. Entonces me fui de domingo para allá. No, Señor, no se puede jugar con Él. Lo que es. Ahí no estaba el propósito de Dios. David no actuó impulsado por el Espíritu Santo. ¿Cierto, hermano Jair? Ahí no estaba el propósito de Dios. David no lo hizo impulsado por dirección de Dios. Pero Natán sí. ¿Cierto, hermana Elena? Natán sí fue y lo corrigió. El Señor lo usó. Y este hombre tan sensible a Dios, tan lleno de misericordia por todo, tan amoroso con Dios, hizo algo muy especial. Vamos al versículo 16, de ahí mismo de 2 de Samuel. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. O sea, David sabía que tenía que orar, que había que ayunar porque él había cometido pecado.
Dice, y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Tremendo. David entendía que ese bebé era consecuencia de un pecado. David lo comprendió. Pero David tomó una actitud coherente. ¿Cuál fue? Se arrepintió. ¿Cuál fue? Ayunó. ¿Cuál fue? Oró por si acaso el Señor quería sanar al niño. Pero al ver que no, tremendo, al ver que no, ¿qué sucedió? Ya me fue quitado este oprobio, este peso, ahora me levanto, voy y adoro a Jehová. ¿Y cómo? Mire la actitud de este hombre. Pero cuántas veces el hombre comete algo, se le corrige y se enoja. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo o el cristiano hace algo, hermana Nelly? Se le dice no, porque se le trata de evitar. Pero esa persona lo que hace, no como David, es antes endurecer el corazón. No así con nosotros, no así con mis hijas, no así con las jóvenes de la iglesia, no así con nuestra casa, no así. No somos de esos. Somos de los que reconocemos que el Señor tiene siempre la razón. Por la palabra nos damos cuenta, decimos perdóname Señor, y cuando tú me levantes el castigo, yo me voy feliz. Amén. Y a su nombre. Y todo lo que respire. Vamos a mirar y terminamos. ¿Qué pasa después de que la persona pide perdón? ¿Qué hay que hacer cuando la persona pide perdón a Dios? O cuando la persona, como José, no entiende el camino de Dios. No entiende, como un día yo les contaba, no entendía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dímelo tú. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué piensa usted que hay que hacer? Romanos capítulo 12. Alguien que me diga, ¿qué hay que hacer cuando no se entiende el camino? ¿Qué hay que hacer cuando vamos caminando y resulta que hay una circunstancia que no esperábamos, como me pasó a mí? Que al contrario pensábamos que ya había pasado el peligro. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Clama a mí. Gracias, hermana Clara. Muy bien. Vamos al libro de Romanos 12. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántos hemos conocido las misericordias de Dios? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primer punto. Dice que presentéis vuestro cuerpo. Cuando el apóstol Pablo decía vuestro cuerpo, no era solamente este estuche llamado cuerpo, que tiene carne, que tiene muchas cosas que lo conforman. Cuando él decía cuerpo, él se estaba, hermano, refiriendo también al alma y al espíritu. ¿Qué tenemos que hacer cuando no se entiende nada? Debemos de continuar buscando del Señor. No nos podemos alejar. Usted se imagina en medio de esa situación, hermano, que en vez de haber corrido para la iglesia en ese momento de tanta frustración, hubiera dicho, ahora esto que se acabe.
yo no continúo, guárdame Jehová. No, nosotros tenemos que hacer como José, que en medio de la cárcel, hermana Elena, era fiel a Dios, que no se dejó seducir por la mujer de Potifar. Tenemos que continuar, hermana Clara, si no entendamos como Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros debemos de continuar, hermano, orando. ¿Y sabe qué dice esta palabra? Que cuando Pablo decía que se presentaran como un sacrificio vivo, nosotros no tenemos que venir aquí, hermano, a la iglesia, hermano, como para presentarnos como en símbolo de dolor, de amargura, de tristeza. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya envió a un cordero inmolado, santo, sin mancha, para que expiara todos nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo dice que nos presentemos como un sacrificio, no como un cordero en aquel tiempo, porque ya no hay más sacrificio por el pecado, quiere decir que nos presentemos para alabanza de su nombre. ¿Qué hay que hacer y qué aprendí con este pasaje cuando no entienda muchas cosas? Y lo viví esta semana. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Señor, no entiendo, Padre, pero tú me ayudas a entender. Gracias, Señor. Bendito sea Dios que hace todas las cosas posibles. Yo no entiendo por qué esta circunstancia, este dolor. Yo no lo entiendo, Señor. Y si alguien le está hablando, es porque tengo toda la autoridad, porque lo viví. Cuando llegué al hospital, hermano, con mi hija, que no le podían hacer nada todavía, solamente le graduaron esa válvula para ver si le funcionaba mejor antes de quitársela. Señora, está a 180, se la vamos a poner a 150. Keila, te la van a graduar, porque la hermana Paula todavía no sabía lo que venía. Keila, te van a graduar la válvula para que ya se te mejore, hija, ya se te mejore. Se la graduaron con un aparato y la niña normal. Llega la noche, hermano. Llega la noche y como su cerebro tenía que drenar a un nivel más bajo, empieza. A gritar sentada en una silla. Y yo, hagan algo, por favor. Hagan algo. Señora, ya le hemos puesto todo lo que el neurólogo ha enviado. Ya no podemos hacer más nada. Échame agua, por favor, me decía. Échame agua. Y toda la noche yo con un trapo de un lavamanos aquí donde ella le goteaba agua. Hija, ya no te puedo echar más, estás emparamada. Échame agua, por favor. Y yo toda la noche, casi como hasta las 5 de la mañana, con un trapo escurriéndole y sobándole. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hazme un milagro, Señor. Toda la noche sentada al pie de una silla. Los que son madres saben que nosotros somos capaces de hacer eso. Toda la noche, hermano. Pero en esa noche le decía, hazme un milagro, Señor. Necesito una cirugía celestial, Señor. Al otro día, Keila, vino el médico, que ya la había examinado, y dijo que la válvula estaba drenando muy lento. Vino con el profe, y el profe vino y se acercó y le tocó, y dijo, pero está perfecta. Y el otro dijo, pero es que yo la toqué ayer, doctor, y estaba funcionando, drenando bajito. Dijo, pero está perfecta. Sin embargo, se la vamos a quitar. Hermana Elena, Dios hay que buscarlo cuando no entienda. Y después de que el Señor me permitió esa noche, le digo, Señor, háblame. Dime, Señor amado, y me da, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y ya no dé más mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová.
Y cuando ella empezaba, mamá, tengo dolor, yo me recostaba en un vidrio de una ventana grande que nos tocó en el cuarto y le decía, Señor, ayuda. Porque Dios me estaba enseñando a adorarle cuando no entienda nada. A darle toda la gloria, a darle toda la honra cuando no entendiera nada. Y cada vez que yo decía, aunque la higuera no florezca, por mi mente pasaba, ¿y si se muere? Y yo decía, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, Señor, tú me vas a ayudar, Señor, tú me vas a dar fuerzas. Un día llegó la hermana Leira, hermano, llegó a ese lugar y yo vi a Keila, ella también la vio desmadejada. Keila no entendía nada, le habían acabado de suturar su cabeza en medio del cuarto. Que el médico que sale, Leira que entra, el médico, ella lo alcanzó a ver, que le decía, apriétame la mano. Y ella, apriétame, Keila, Keila, Keila. Desorbitada totalmente, yo me senté en una silla y le dije, ¿qué? Leira. La miré y le dije, Leira, Leira, si mi hija se me muere. Y ella se paró, me puso la mano en la cabeza y me dijo, tranquila, tranquila, pastora, tranquila que ella no se va a morir, tranquila, tranquila. Porque yo estaba pasando mi proceso para poder aprender a decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré. Y le doy toda la gloria y la honra a mi Señor que me pasó en ese proceso. Y le doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y los bendigo y por eso los amo, porque en el momento más difícil estuvieron allí conmigo para decirme, tranquila, usted no está sola. Le doy la gloria y la honra a mi Señor porque me pasó este proceso. Y eso es lo que hacemos cuando nos arrepentimos del pecado. El Señor nos levanta, hermano. El Señor nos saca en victoria. Y eso es lo que hacemos como José. En medio del caminar que nos guardamos y adoramos al Señor, el Señor también te saca en victoria como lo hizo con José. Y es su nombre. Y es su nombre. Y todo lo que respire, y todo lo que respire. Y voy a decirles y termino, Génesis. Hermana Caterín, por favor, con fuerte y alta voz. Usted me va a ayudar a leer. Génesis. Gracias, Señor. Capítulo 37, capítulo 45, versículo 5. No te desalientes, Dios te va a ayudar. En medio del proceso, Dios te va a ayudar. Dios está contigo. Amén. Génesis capítulo 45, versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. La palabra del Señor dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora pues, gracias hermana, no os entristezcáis. Le dice José después de haber estado en la cárcel acusado injustamente. Le dice José después de haber visto a sus hermanos alejarse indiferentemente. Le dice José a sus hermanos, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese. Ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá, hermano, ni habrá arada ni ciega. Dios me envió delante de vosotros. Este hombre entendió que no era el hombre, hermana Nelly. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Bendito sea mi Señor. El hombre que no se suelta del Señor en medio del golpe. El hombre que sigue adelante buscándolo. El hombre que se presenta delante del Señor para alabanza de su gloria. El hombre que se guarda, como dice Romanos 12, transformados por medio del conocimiento, por medio del Espíritu, perdón. El hombre que sigue perseverando. A lo último dice, gracias Señor, no os pese haberme vendido. Señor, gracias por haberme pasado esta circunstancia, porque si no, Keila, Señor amado, todavía tuviera la válvula. Pero ya no la tiene. ¿Y sabe qué dice, hermana Clara? ¿Sabe qué decía Keila? Ahora sí seré como de la familia normal, porque ya me puedes peinar para ese lado también. Esa es la gloria del Señor. Hermana, pero si yo estoy en esta circunstancia porque yo me metí en ella, ¿qué hay que hacer? Arrepiéntase. Y el Señor también le levantará. Porque lo hizo con David y a su nombre. Y todo lo que respire. Le damos toda la gloria y termino en Romanos. Vamos al libro de Romanos. Tranquilo que vamos a seguir adelante con Dios. Solamente arrepiéntete que el Señor te saca de ahí o el Señor te endereza el camino. Dígale al que tiene a su lado, tranquilo hermano, el Señor nos va a ayudar. Mamá, el Señor nos va a ayudar con esa situación porque no nos ha desamparado nunca. El Señor nunca nos ha desamparado. ¿Qué hay que hacer, amada iglesia? ¿Qué hay que hacer? Romanos, gracias, perseverar, orar. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, iglesia amada, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Búscalo, como decía la hermana Clara. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Keila, y termino para la gloria de Dios. Venga acá un momentico. Vamos a cantar la canción que usted y yo sabemos que el Señor nos dio cuando la estaban operando. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir las manos del Señor para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir las manos del Señor para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que manda de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Aquello que parece
cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Yo le invito a colocarse sobre sus pies. Voy a hacer una oración por usted para que sea Dios ayudándole, para que sea el Espíritu Santo de Dios dándole las fuerzas para que usted continúe adelante. Y si usted puede, diga allí: aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambia tu suerte. Eres un milagro y estás aquí. Padre, te doy gracias por esta congregación tan hermosa, Señor. He aquí, Señor, los hijos de tu siervo, Señor. Los hijos, Dios mío, de mi pastor John y mi pastora Lení, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por haberlos puesto en mi camino. Gracias, Señor amado, porque muchas veces, Señor, no se entiende, Señor. No se comprende, pero hoy nos has enseñado a adorarte. Gracias, Dios mío, Señor amado, porque no son fáciles los momentos de la vida en los cuales son necesarios pasar tribulaciones. Son necesarios, Señor amado, pero Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar de allí. No es para siempre, Él no olvida para siempre al menesteroso. El Señor te va a ayudar. Padre, te coloco a cada uno de mis hermanos en tu presencia y te pido, Rey de Gloria y Padre eterno, que los ayudes. Te suplico, Señor, que los des fuerza, así como me mostraste a mí, Señor amado, que estaba a punto de ser caída, de caer, pero que hubo un José de Arimatea. Allí, Señor amado, coloca ángeles, coloca personas que den fuerza, Dios mío. Coloca tu Santo Espíritu sobre ellos, Dios mío, para que ellos salgan en victoria. Gracias, Señor amado, porque como José hoy puedo decir: no me arrepiento de haber vivido lo que viví, porque puedo decir que salimos victoriosos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.